Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Producción Nacional, les damos a todos la bienvenida y bueno, vamos a ir directo al grano. Tenemos nuestro invitado, un invitado muy especial, ya ha estado acá en Producción Nacional el año pasado y tenemos el honor de tenerlo nuevamente con nosotros para hablar de economía y hablar cómo estamos, cómo salimos y un montón de preguntas que están en el tintero. Por lo tanto, le doy la bienvenida al doctor Eduardo Conesa. Eduardo, muchas gracias por estar en. No, al contrario, es un honor estar en este programa. Es un honor para nosotros tenerte porque creemos que es uno de los hombres más capaces de la economía argentina. Uno de los hombres más capaces para poder conducir la economía del país en el futuro y sacarnos de todo este acolladero que tantas promesas, tantos economistas y tantos políticos hacen y que al final de cuentas lo único que hacemos es caer cada vez más en este pozo que es tan difícil salir. Parece que estuviéramos condenados, ¿verdad? Y en realidad hay una cantidad de desaciertos que se han sumado que evidentemente nos han dejado en una encerrona. Ajá. En materia de economía, evidentemente, ¿no? Pero vamos casi de mal en peor, mal en peor, mal en peor, siempre es un problema. Sí. Yo creo que en algún momento, a comienzos de la década, ya en el 2002, 2003, empezamos a levantar un poco, 2004, 2005, pero lamentablemente, sobre todo a partir de 2007, ha habido una considerable caída y complicación en todos los órdenes, que empieza con la intervención al INDEC y la destrucción de los índices. Eso, desde el punto de vista de los economistas, es algo indefendible. Es algo que no puede porque no se puede medir nada. aceptarse. ¿En qué parámetro? Es muy difícil hacer política económica buena si no podemos medir, ¿no? Así que esto es realmente determinante de buena parte de la opinión económica. Cuando se toca el INDEC y lo destruye, acá vamos mal. Porque, si hubiera buenos índices, podríamos aventar o por lo menos superar de alguna manera o encontrar la vuelta al tema de la inflación. Si hay índices, bueno, sabemos exactamente dónde estamos parados, pero además, como salida a los perjuicios tremendos que causa la inflación, podríamos indexar la economía. La vez pasada hemos hablado de la cuestión de la moneda virtual, como tienen los chilenos. En Chile se pacta una obligación a largo plazo en una moneda virtual que tienen ellos que se llama unidad de fomento. Y es de valor constante, ¿no? Y entonces esto permite hacer contratos, permite pagar salarios que no son afectados por la inflación, hace que la gente no compre dólares, porque ¿para qué va a comprar dólares si deposita su dinero en un banco a más de 3 meses y automáticamente está indexado con el índice del costo de la vida? Y el índice del costo de la vida es mejor que el dólar, porque también hay una inflación en dólares, que es del 2 o 3% anual. En cambio, con este sistema se supera incluso la inflación en dólares, o sea, está mejor que con dólares todavía. ¿Cuánta porción de la población invierte en este tipo de moneda? Y todo el mundo, todos los ahorros en Chile se hacen en la unidad de fomento. En consecuencia, a Chile le sobra ahorro, y por eso los chilenos compraron las centrales hidroeléctricas argentinas del sur, el Chocón, está acá Falabella, está lleno de empresas que son chilenas, que invierten acá, invierten en el exterior, están pletóricos de fondos. Chile es un país que crece al 6-7% anual desde hace prácticamente ahora casi 30 años, ¿no? Y ya nos ha superado en el PBI per cápita. Siempre fue mucho más pobre. Pero ellos encontraron esta solución al tema de la inflación. Y el resultado es que ni siquiera tienen inflación con este sistema, porque ahora la inflación en Chile es menor que la inflación en dólares de Estados Unidos. Pero además, como los ahorros están protegidos con este sistema, le sobra el dinero, le sobra el dinero, sale por las orejas. Si la Argentina tuviera este sistema, bueno, habría tanto dinero en nuestro país, se repatriarían la fuga de capitales, no tendríamos el problema que ahora tiene YPF, por ejemplo, que estamos obligados a hacer un arreglo con los gallegos, con los españoles,
porque de lo contrario YPF no consigue financiación. Bueno, este problema no lo tendríamos si tuviéramos la moneda indexada, porque habría tanto ahorro argentino en dólares que quisiera venir a invertirse en nuestro país que no necesitaríamos hacer el acuerdo y la rendición que prácticamente haría Cristina ahora ante los españoles por el asunto de YPF. Claro. Nos sobraría dinero para invertir y para tener nuestro propio petróleo y nuestro propio sistema energético si adoptáramos este sistema. Así que yo creo que, digamos, uno de los grandes errores iniciales de este gobierno fue arruinar el INDEC, porque impide hacer establecer este sistema de la moneda virtual que tanto éxito ha tenido nuestro vecino Chile. El tema del INDEC, que esta intervención y el control, digamos, de los índices o desvirtuación de los índices, ¿por qué crees que lo quieren hacer? ¿Porque no iban a saber manejar la economía en ese sistema? Bueno, es el sistema de matar al mensajero. Cuando hay un problema real, se esconde, se tira debajo de la mesa. El problema real es la inflación y entonces se lo trata de tapar engañando a la gente con los índices, pero la gente no es tonta. Así que el gobierno comete un error gravísimo porque no engaña a nadie. Todos los gremios, por ejemplo, piden la indexación de los salarios con el índice del supermercado, dice Moyano, y bueno, todo el mundo sabe que los índices del INDEC no sirven. Entonces no engañan a nadie, pero arruinan la posibilidad de establecer en nuestro país la moneda virtual. Además que es un papelón internacional de primera magnitud, porque la Argentina, de acuerdo a los compromisos internacionales que tiene con el Fondo Monetario, todos los países, Estados Unidos, Inglaterra, tienen que abrir su economía y mostrar las cifras, ¿no? Y entonces los funcionarios del Fondo Monetario hacen informes que se publican en todo el mundo. En la Argentina esto no se puede hacer porque, como no hay cifras oficiales, bueno, el resultado es que por ahí nos expulsan del Fondo Monetario o nos aplican una sanción, y por ahí incluso nos expulsan del G20, el G20, el grupo de los 20 países más importantes del mundo, del cual la Argentina es parte por la importancia y sobre todo el potencial de su economía, porque tenemos grandes recursos en tierras, recursos minerales, de toda clase. Entonces la Argentina está en el G20, entre los 20 países más importantes del mundo, pero está porque somos miembros estamos en la silla número 20 del Fondo Monetario Internacional, entonces por eso entramos allí en el G20. Si caemos y se nos sacan la silla del Fondo Monetario, también salimos del G20. Y entonces ya no la van a invitar más a nuestra presidenta Cristina, a ella que tanto le gusta, claro, a ella que tanto le gusta codearse con los líderes mundiales, queda fuera. No sería nada que ella quede fuera, lo que pasa es que la República Argentina queda fuera por culpa de toda esta cuestión del INDEC. Así que a mí me parece esto gravísimo, porque es cierto, con la falsificación de los índices, el gobierno se ahorró unos pesos en la deuda externa, porque había una parte de la deuda externa que estaba indexada, y si los índices son más bajos, un poco menos, pero lo que pasa es que se causa un perjuicio tan grande a la credibilidad del Estado argentino, que es mucho mayor este perjuicio que la poca plata que se ahorró estafando a las personas que tenían estos bonos indexados, que eran en su mayoría argentinos, o sea, compatriotas. O sea, este es uno de los grandes errores que ha cometido el gobierno, ¿no? El error, digamos, del buque insignia, que a partir de este momento es indudablemente seguro que la política económica anda mal. Ahora, esto tiene sus efectos a más largo plazo. Esto ya ocurrió en el 2007, estamos en el 2013 y ya la economía no crece más. Ahora tenemos crecimiento cero, todos los lindos numeritos de aquellos tiempos se acabaron, el salario real va a disminuir, la desocupación va a aumentar. Si no aumenta es porque hay empleo público, es decir, gente que recibe subsidios, hay gente que es empleada por el Estado, pero que no hace nada, recibe un sueldo y no hace nada. Hay una gran ineficiencia en el Estado y aparentemente la tasa de desempleo no aumenta
Porque hay gente que recibe subsidios y entonces no le conviene trabajar en blanco porque le sacan el subsidio. Y entonces esto distorsiona todos los índices de desempleo, pero en realidad el verdadero desempleo sigue siendo muy alto en nuestro país. Si eliminamos, y sí, si eliminamos todos los subsidios y toda la gente que no busca trabajo porque recibe subsidios, en realidad estamos en el 20%. Pero las cifras dicen el 6-7%. Pero, y bajamos el desempleo. Claro, pero ¿por qué? Porque hay una cantidad de gente que recibe subsidios. Pero esa gente que recibe subsidios no quiere trabajar en blanco, porque si trabaja en blanco, le cortan el subsidio. Entonces los empleadores no consiguen gente, y si la consiguen es para trabajar en negro. Pero si trabajan en negro, se someten a las penalidades y las multas que le puede poner el Estado y la FIP por trabajar en negro. Entonces el resultado es una gran incertidumbre y esto frena la inversión. ¿Cuál sería la diferencia entre, qué sé yo, un salario de un trabajador trabajando en una fábrica, etcétera, con respecto a un subsidio? Y se gana mucho más trabajando en blanco. Y además se gana en autoestima, que es muy importante. La gente quiere ganarse su propio dinero y quiere valerse por sí misma. Esto es muy importante para la felicidad de la gente. En cambio, si uno vive de regalos, uno está con la autoestima por el piso. Y bueno, por eso es que hay tanto delito. Libre porque no hace nada. No hace nada, el ocio, por eso hay tanto delito. ¿No? Por eso hay asaltos a supermercados. Ahí, por ejemplo, en San Isidro hubo asalto de supermercado en diciembre, y cuando el juez analiza quiénes eran, y bueno, parecen que eran amigos del gobierno, gente de Yasky, dicen, según aparece en los juegos. Yasky es un aliado del gobierno, o sea que es la misma gente del gobierno la que asalta los supermercados. ¿Por qué? Porque no tienen nada que hacer. Lo peor es la gente que no trabaja, porque el ocio es muy mal consejero. La mejor terapia siempre es el trabajo, y lo que hace bien a la gente es trabajar, ganar su propio dinero y tener orgullo por ello. Entonces esto de los subsidios, esto de regalar la plata es un gravísimo error, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista moral. ¿No? Hay un dicho que dice, no hay que regalar el pescado, hay que enseñar a pescar. Y bueno, eso es básico. Entonces puede admitirse que una crisis tremenda por 6 meses se mantenga un subsidio, pero no puede ser el sistema permanente, porque esto crea una situación de inmoralidad, crea una situación de decadencia. La gente se acostumbra a esto, y gente que no trabaja nunca, y bueno, y ahí está la delincuencia. Por eso hay tanta delincuencia en nuestro país, ¿no? Porque la gente no trabaja. Si a la gente se le da trabajo y la gente tiene orgullo por su propio trabajo, bueno, el dinero y la propiedad que se adquiere trabajando hace que la gente no robe, porque bueno, tiene propiedad, y esa propiedad viene de su trabajo, de su propio orgullo. Eso es muy importante. Aparte, el hombre por naturaleza necesita un orden diario, un orden, una rutina. Levantarse, cepillarse los dientes, lavarse la cara, desayunar, tomarse colectivo, ir al trabajo, trabajar, volver. Es decir, lo tiene en su día cotidiano. Todo este sistema de subsidios es inmoral. ¿Cuánto es, bajo tu perspectiva, entre la gente que tiene la capacidad de trabajo o que actualmente está empleada y la gente que tiene planes o que está sin trabajo? ¿Cuál es la proporción? Y yo creo que si el desempleo es del 7% en este momento, bueno, el índice oficial. hay otro 10% de la gente que no aparece como desempleados o más, simplemente porque recibe los subsidios, entonces no busca trabajo. Al no buscar trabajo, no aparece como desempleado. Y al no aparecer como desempleado, parece que no estamos tan mal, tenemos 7% de desempleo. En realidad, tenemos el 20%. O sea, no se hizo lo suficiente. A eso se le suman, por supuesto, los jubilados, que bueno, obviamente están jubilados. Bueno, es distinto. No, por supuesto.
digo, en la forma de que para pagar el jubilado también tiene que haber gente que trabaje, que aporte, Claro, porque ese aporte se le claro. paga al jubilado. ¿Cómo se va a hacer para pagar las jubilaciones si no hay nuevas generaciones de aportantes? Exacto. ¿No? Eso crea un problema también a largo plazo. Por eso yo creo que hay que ir pensando de qué manera, mediante la creación de empleo, se puede ir eliminando este sistema de subsidios que es inmoral. Yo creo que así no. Tenemos que ver qué es lo que hacen, por ejemplo, los países de Escandinavia, que tienen sistemas sociales de avanzada, Sí, sí. pero que la gente trabaja, ¿no? Y recibe una buena remuneración por su trabajo. Acá Hay que ir tenemos ese el drama de los subsidiados, como son los planeros que le dicen, pero también tenemos el defecto de los grandes empresarios que también están subsidiados. Claro. Las empresas de servicios, las empresas de electricidad, agua, etcétera, todo está subsidiado. Entonces también es un problema que genera la misma holgazanería por parte de los empresarios subsidiados. Claro, por ejemplo, uno de los mayores perjuicios para la economía argentina es el régimen de importación libre de recargos en Tierra del Fuego. Entonces, las industrias, supuestas industrias, porque no son industrias, son armadores nomás, importan el teléfono o el televisor, prácticamente no le agregan nada, lo ponen en una caja de cartón corrugado, que se hace acá en Buenos Aires, y ponen industria argentina y hecho en Tierra del Fuego, y con eso lo mandan al continente y no pagan el impuesto correspondiente. Entonces nosotros los argentinos estamos pagando los televisores plasmas a un precio 3 veces más alto que el internacional, que lo que se paga en Chile. Entonces por eso la gente viaja a Chile a comprar los plasmas, las computadoras, etcétera, etcétera, porque allí son mucho más baratas. Porque acá también se importan, pero les damos una enorme ganancia a cambio de nada a los sectores que arman esto en Tierra del Fuego, que en realidad es una estafa, ¿no? Bueno, todas esas cosas hay que... debe costar mucho. ¿Eh? La caja de cartón. Claro, la caja de cartón, los carteles y los instructivos en español, eso es la industria argentina. Entonces, evidentemente, todo esto prolifera y se multiplica cuando más barato es el tipo de cambio oficial, porque entonces conviene importar todo esto. Gran parte de las importaciones va a Tierra del Fuego. Tierra del Fuego se meten en una caja y se venden al continente como industria nacional, al triple del precio. Aclaramos que Tierra del Fuego es Puerto Libre, por lo tanto está libre de impuestos, etcétera. Pero esto es un error, la forma de promover a Tierra del Fuego es con la industria del turismo, para aprovechar sus bellezas naturales, con el petróleo. Hay muchas industrias que podrían fundamentar un gran progreso económico y un bienestar de la gente de Tierra del Fuego, y no este subsidio ridículo que en realidad es una estafa que estamos pagando todos los argentinos. Aparte, en Tierra del Fuego, a más del 20% de desempleo, a una pobreza tremenda. Claro, porque es, como todo se basa en una estafa, ¿no? Evidentemente, una economía así no puede perdurar. No puede perdurar. Vamos a ir a un corte, volvemos enseguida, y la pregunta que dejo picando es, por supuesto, en las importaciones, recién hablamos de todo esto. Estas trabas que pone la Secretaría de Comercio Interior bajo el cargo de Guillermo Moreno, sí. ¿A quién beneficia todo esto? Pero volvemos en un minuto, no se vaya, seguimos con Producción Nacional con Eduardo Conesa. Bueno, seguimos aquí en Producción Nacional con nuestro invitado especial, Eduardo Conesa, hablando un poco de economía, y del tema económico que veníamos tocando en el bloque anterior es todas estas trabas a la importación que vemos que se ha dedicado la Secretaría de Comercio Interior. ¿Cómo es posible? Se supone que si hay trabas a la importación es porque los productos nacionales no deben competir con la importación. Se supone que estamos produciendo algo y la traba es para beneficiar el mercado interno. Ahora,
pregunto, ¿nosotros producimos lo que no estamos importando? Bueno, lo que pasa con estas trabas a las importaciones es que el gobierno ha puesto el tipo de cambio a un nivel muy bajo. Entonces, bajo en relación a los precios internos. Claro. Los precios internos han subido mucho, el dólar subió menos, se fue a la sobrevaluación cambiaria y esto estimula las importaciones. Entonces, las importaciones crecen de una manera brutal. Claro, un dólar bajo. Por el dólar bajo. Claro. Y entonces, el remedio que ha encontrado el gobierno es restringir las importaciones que crecen exponencialmente y enormemente por el mismo dólar bajo que permitió el gobierno. Y el dólar bajo es determinado por la inflación interna. La inflación interna hace que suban los precios internos. Como el dólar no sube, queda bajo. Y como queda bajo, vienen las importaciones. Y al venir las importaciones, bueno, el monto es tan grande que no alcanza con las exportaciones. Entonces se decide frenarlas artificialmente por medio de estas restricciones a las importaciones. O sea, el mismo gobierno se ha puesto en una encerrona. No deberían ser necesarias estas restricciones a las importaciones si el cambio, por ejemplo, estuviera a 8 pesos el dólar, porque entonces se restringen solas porque simplemente son más caras y esto estimula entonces la producción nacional, que sería más barata. La verdadera forma de estimular la producción nacional es con el dólar más caro, pero al poner el dólar barato, el gran incentivo es a la importación. Ya lo siempre la importación. En la época de Martínez Dios. Claro, esto es una. En realidad, lo que estamos haciendo ahora es la repetición de la tablita cambiaria del doctor Martínez Dios. Se ataca mucho al doctor Martínez Dios, pero el gobierno está haciendo exactamente lo mismo. Se ataca mucho al doctor Cavallo. La presidenta, incluso en su discurso al Congreso, mencionó expresamente al doctor Cavallo y leyó unos párrafos de un discurso del doctor Cavallo de 1982, cuando era presidente del Banco Central en la época del proceso militar, en la época de Viñones, el general Viñones. Bueno, leyó un párrafo entero, bueno, una crítica a Cavallo, pero resulta que hace lo mismo que Cavallo, porque pone el dólar barato y entonces vienen las importaciones. Cavallo todavía era un poquito más racional, porque entonces, si vienen las importaciones, Cavallo decía, las financiamos con deuda externa. Vienen las importaciones, pero acá no nos queremos endeudar, y está bien que no nos endeudemos, pero entonces se frenan las importaciones, producto del tipo de cambio bajo, con este sistema restrictivo. Ahora, este sistema restrictivo es irracional, porque se presta a que, si sos amigo del gobierno, te permiten importar. Si sos enemigo del gobierno, te frenan las importaciones. Por eso es que el gobierno tiene domesticado al sector industrial. El sector industrial no se anima a protestar, porque si protesta, le cortan los insumos importados. Y es una forma de dominar a un sector de la economía, pero va en detrimento de la producción nacional, porque entonces no conviene producir nada en el país. Lo que conviene hacer es conseguir permisos de importación y en todo caso hacerle un pequeño agregado al producto para poder darle la industria argentina, pero no es industria argentina, es falso. Es algo similar a lo de Tierra del Fuego. Toda la industria entonces es una industria de importación. ¿Por qué? Porque cuando el dólar está barato, no hay verdadera industria. La industria verdaderamente es importación. Por ejemplo, los automóviles en la República Argentina, y bueno, el 20% es producción nacional, el 80% son insumos importados. Importamos los insumos de Brasil, los armamos acá y volvemos a exportar el automóvil a Brasil. ¿Qué es lo que queda al país? Muy poco, no queda casi nada. Entonces, cuando toda la economía se convierte en una farsa, y vamos mal, vamos en problemas. Por eso es necesario recurrir cada vez más a subsidios y más subsidios y más subsidios, y llega un momento donde la economía no da más. En estos momentos el gasto público en relación al PBI es del 45%, se está acercando al 50%. Si el gasto público fuera eficiente y el Estado fuera eficiente, bueno, se puede aguantar. En los países escandinavos el gasto público es alrededor del 50% del PBI, pero el Estado es eficiente, en Francia también, en Alemania también.
en nuestro país el drama es que el gasto público es tremendamente ineficiente y mientras tanto se come el 50% del PBI. Y bueno. Pero también estamos viendo la gran arbitrariedad, donde no hay un análisis profundo de la inversión de determinados empresarios y que requieren insumos, llámese, qué sé yo, herramientas o elementos para poder terminar su inversión. Y resulta que una traba de las importaciones no le permite traer un clavo de repente que acá no se produce, o un tornillo de determinada naturaleza que acá no se produce, y el tipo tiene 40 millones de dólares estancados en un lugar, como ocurre en la energía eólica, ¿sí? De un gran inversor Bueno, oriental. hay toda clase de problemas con eso. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene una Tiguan, que es una camioneta de Volkswagen, ¿no? Sí. Y una piedra cuando iba por el campo, productor agropecuario, le destruyó el tanque de nafta y lo tiene que cambiar. Pero como está prohibido importar insumos, tiene paralizada la camioneta. ¿No? Tengo otro amigo que tiene un automóvil con esas ruedas bajas que tienen, hay que ponerle 35% de presión, más altas porque las ruedas son más bajas. Bueno, se le rompió una cubierta y no hay en el mercado interno, ¿no? Y entonces está el auto sin andar. O si no, bueno, tiene que pagar como 10.000 pesos por una cubierta. Entonces, bueno, todas estas cosas perjudican la economía nacional. No conviene producir cubiertas en el país porque son mucho más barato importarlas, ¿no? Pero claro, como hay poco, el comerciante de la cubierta aprovecha y vende a un precio altísimo. Sí. Pero es el comerciante de la cubierta, no es la producción nacional de la cubierta. ¿Convendría producir la cubierta en el país? Sí, con el dólar a 8 o a 9. Ahí sí, perfecto. Entonces hay demanda de trabajo y hay producción nacional. Pero con este sistema conviene importar todo. Totalmente. Lo único que podemos todavía exportar son productos agropecuarios por la extraordinaria eficiencia del campo argentino, que todavía aguanta con este tipo de cambio y encima las retenciones. Pero el resto de la industria no aguanta esto, no hay producción nacional. La única producción nacional es la agropecuaria, que todavía aguanta. Pero claro, la indignación de la gente de campo, porque tras que le dan el dólar a 5 pesos cuando debería ser 8, y después le sacan 2 más por las retenciones, al fin de cuentas es como vender con el dólar a 3 pesos, ¿no? Entonces es una expoliación y toda la bronca que hay en el sector agropecuario. A pesar de todo, la gente todavía en el campo continúa trabajando y sembrando, aunque la cosecha no va a ser gran cosa. Este año se calcula 48 millones de toneladas de soja, pero si al productor agropecuario se le diera el dólar de 8 con una retención del 10% o del 15% a lo sumo, yo estoy seguro que tendríamos una producción de soja de 100 millones de toneladas, el doble, y el total de la producción de granos en la Argentina en poco tiempo podría llegar a 200 millones de toneladas, ¿no? Y bueno, ¿eso no se hace porque solamente por las trabas o no tenemos mercado para venderlos? No se hace por dos cosas, porque el dólar está barato, por una parte, y entonces hay un desincentivo a sembrar y a producir y utilizar bien las tierras del país, y por otra parte las retenciones son altísimas. Entonces lo que hay que hacer es poner el dólar en el valor que corresponde y bajar las retenciones. De esta manera se produciría mucho más, se crearía muchísimo empleo en el campo y también en todas las industrias vinculadas a la producción agropecuaria, como por ejemplo todo lo que sea tractores, maquinaria agrícola. Hoy el campo está muy tecnificado y no es una producción primaria, casi es como una industria, y es bastante complicado, ¿no? Y para producir se necesita usar una cantidad de insumos químicos y glifosato y esto y lo otro, y todo eso es producción nacional, ¿no? Alguna parte se importa, pero si que el cambio estuviera correcto,
la petroquímica y todos los químicos más. que se necesitan en el campo para producir, se producirían en el país y no se importarían. Ahora, en Y esta bueno, política, todo esto crearía un gran un boom de producción nacional, un crecimiento económico, una demanda auténtica de trabajo, ¿no? Entonces la gente trabajaría, se ganaría verdaderamente su pan, y bueno, la gente estaría contenta y orgullosa. Ganaría bien, ¿no? Y estaría contenta, orgullosa, el país pujante. Esto puede lograrse. En 2 o 3 o 4 años podemos dar vuelta a la economía del país y transformar completamente esta situación catastrófica. Y ni qué decir en 10 o 15 años. Claro, claro. En 10 o 15 años, con todos los recursos humanos, todos los recursos naturales, el petróleo, el gas, todo lo que tiene la Argentina, en 10 o 15 años tendríamos que alcanzar prácticamente el nivel de vida de los países ricos, tendríamos que superar largamente a España, por ejemplo. Tenemos poca población, tenemos riquezas claro, por ejemplo, o sea, Argentina no tiene el drama de los países como Brasil, hace 50 México. o 60 años tenía un nivel de vida que era el doble del español. Y el italiano. Y ahora resulta que Italia y España tienen un nivel de vida que es el triple del argentino. Bueno, no les va a durar mucho, no les va a durar mucho con el euro. Ahora bueno, sí, España está más para abajo, ¿no? Pero lo que pasa, bueno, se ha metido en el euro, que es como la convertibilidad de caballo. Claro, lo mismo. El euro, hay que poner signo igual, convertibilidad de caballo. Sí. Es el mismo desastre que han... Si nos fue mal a nosotros, ¿por qué lo utilizaron ellos? Porque, bueno, no se dieron cuenta, creyeron que con el euro los españoles tienen un plan complejo, porque hay mucha gente en Europa que dice que Europa termina en los Pirineos, después de los Pirineos viene el África, entonces España es África. De hecho, en el 700, cuando las tribus árabes invadieron España entrando por África, por el estrecho de Gibraltar, conquistaron prácticamente el 70% del territorio español, y recién fue gracias a los reyes católicos que se logró hacer retroceder a los moros y se rindió el último príncipe moro, Boabdil, aquel que lloraba y lloraba porque se había rendido, y la madre le dijo: hijo, no llores como mujer lo que no supiste de render como hombre. Bueno, esto fue 1492. Bueno, pero a España le quedó el complejo de ser África, ¿no? Y entonces ellos querían aferrarse al euro, porque el euro significa que son Europa. Y no se fijaron que para entrar en el euro tenían que hacerlo sobre la base de un tipo de cambio muy, muy devaluado, para que la industria española pudiera funcionar. Y entonces entraron al euro, algo parecido a la convertibilidad, con el 1 a 1. Y bueno, al comienzo también la convertibilidad fue fantástica, claro, porque permite bajar las tasas de interés, pero un auge en la industria de la construcción. En España, la industria de la construcción, que tenía que pagar tasas del 15%, 20% para comprar una casa a 10 años, de repente con el euro, como no hay inflación en euros, la tasa de interés bajó al 5%. Entonces todos los españoles podían endeudarse a 30 años, comprar una casa con el 5% de interés a 30 años, entonces el sueldo alcanza para comprar. Entonces, un auge espectacular. Pero eso se podía entender en Francia, en Alemania, que tienen una velocidad de producción, pero cuando entra Grecia, pero en España vino el auge de la industria de la construcción con el euro, porque bajó la tasa de interés. Al no haber inflación, baja la tasa de interés. Y al bajar la tasa de interés, entonces la gente hace las cuentas y ve que se puede endeudar a 30 años y comprar una casa. Entonces viene la industria de la construcción y un gran auge. Pero la industria de la construcción no exporta, ¿no? Y el verdadero crecimiento, el crecimiento en serio, viene de las exportaciones. Claro, el movimiento. ¿No? Y bueno, y acá ese es el problema de España. Fue un crecimiento falso y bueno, ahora hay que pagar las consecuencias. El país está... ¿Vos crees que Europa vuelve a cada uno a su moneda habitual? Hay una probabilidad grande, y si no vuelven a la moneda habitual,
España tiene 10 o 15 o 20 años de recesión. Si los españoles lo aguantan es por el tremendo complejo africano. Están desesperados por ser parte de Europa. Entonces a lo mejor se lo aguantan, pero es por ese terrible complejo histórico, ¿no? Que lamentablemente ellos tienen y que los otros países de Europa no tienen. Entonces por ahí se aguantan con tal de ser parte de Europa, ¿no? Con tal de ser parte de la civilización. Aparte es fantástico, pero, sentir que tu moneda ya es el euro y que, bueno, vale tanto y podés tener un poder adquisitivo extraordinario. El orgullo de ser parte de Europa los ha perdido a los españoles. En realidad, si hubieran tenido estadistas inteligentes, hubieran dicho sí, vamos al euro, pero previamente tenemos que reajustar nuestra peseta y ponerla al doble. Entonces sí, hubieran dado bien. Pero acá es como Caballo, que puso un peso, un dólar, tenía que haber sido, para que ande bien, tenía que haber puesto 2 pesos, un dólar. Claro. Los españoles tendrían que haber dicho, bueno, vamos al euro, tanto. Pero hacemos primero una devaluación de la peseta. Claro, porque es medio absurdo, ¿no? ¿Qué sé yo? Alemania, para recuperar su moneda después de la guerra, le tomó 40 años. Claro, acá vino un decreto del presidente que dice ahora la moneda vale tanto, y en Europa lo mismo. Los alemanes tienen un sistema muy inteligente para el entrenamiento de la fuerza de trabajo. Sí. ¿No? El entrenamiento de la fuerza de trabajo se hace en las empresas, y las empresas que entrenan a los trabajadores tienen fuertes deducciones impositivas. Entonces este sistema funciona muy bien, y la fuerza de trabajo industrial alemana es magnífica, porque, bueno, nacieron para eso, ¿no? Nacieron para eso. Es un sistema muy viejo que ya tiene en Alemania desde hace muchísimo tiempo, y sobre todo el Estado alemán, desde la época de los reyes de Prusia, es un Estado eficiente. Es interesante ver, porque uno de los grandes problemas que hay en la Argentina es la ineficiencia del Estado. En Prusia lo que ocurrió es que el oeste de Alemania, un pequeño principado, un pequeño ducado que era Prusia, bastante pobre y bastante miserable, pero sus reyes se dieron cuenta que ya en el siglo XVII, XVIII, que para ir a las batallas convenía ir con un cofrecito. Como los ejércitos eran mercenarios, era cuestión de comprar mediante una coima al general adversario y entonces ganar la batalla sencillamente. El peligro de este sistema es que un príncipe con más dinero le podía comprar sus propios generales. Entonces ellos dijeron a papá, no, los nuestros no se compran. Para que nuestros generales y los oficiales prusianos no se compren, hacemos un sistema de carrera y ascenso por mérito, y de buenas jubilaciones, estricto mérito. Entonces el oficial prusiano, el general prusiano es incomparable. ¿Por qué? Porque hay beneficios a la honestidad, ¿no? A la honestidad hay que apoyarla un poquito. Totalmente. ¿No? Entonces los reyes eran corruptos, pero ellos no permitían la corrupción adentro, la corrupción para afuera. Después pensaron un poquito más, bueno, pero este sistema que nos da tanto éxito en el terreno militar, que es estricto mérito en nuestro ejército interno y corrupción para afuera, ¿por qué no lo hacemos en la administración pública? Y hacemos toda una administración pública fundada en el mérito. Y bueno, y esto tuvo un efecto espectacular, porque como el Estado siempre provee el 20-30% del empleo público, si el empleo se provee sobre la base del estudio, el conocimiento y el mérito, esto hizo que todos los alemanes se hicieran a la idea de que para ir adelante había que estudiar, había que trabajar duro. Y bueno, y esto creó una especie de civilización, y la fuerza de Alemania reside en este punto. Después, los otros estados europeos vieron cómo se expandía Alemania en el siglo XIX, Bismarck y todo eso, y dijeron, no, tenemos que hacer lo mismo. Entonces Francia, Inglaterra, todos hicieron lo mismo, Estados Unidos también. Y bueno, en nuestro país el presidente Sarmiento empezó a ser un Estado también meritocrático en las Fuerzas Armadas, en la Marina, creó el Colegio Militar, creó el Colegio Naval,
pero no hicimos la meritocracia en la administración civil, que es la gran tarea pendiente que tiene que hacer la Argentina para ser un gran país. Hay que tener un Estado fundado en el mérito, es decir, los empleados públicos no hay que contratarlos por acomodo o adhesión al partido que gobierna, sino por exámenes y a ir ascendiendo por mérito, como es en Alemania, en Francia, en Inglaterra. ¿Vos crees que eso se podría corregir en la Argentina? Se puede corregir, pero se necesita 10 años. Se necesita una política de Estado, que la empezó Sarmiento, pero que lamentablemente después no se continúa a fondo. No solamente la meritocracia tiene que estar en la parte militar, sino sobre todo en la civil, ¿no? Que es lo que se hizo en Alemania y también es lo que copió después Francia, copió Inglaterra, copió Estados Unidos, copió Japón, y esa es la base de entonces la acumulación de conocimientos, de capital humano, el esfuerzo por mejorarse a sí mismo en conocimientos que esto trae es espectacular. Como administraciones entonces las grandes, modernas, ¿no? digamos, el esplendor de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos es en buena medida por esto, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, qué sé yo, en la edad antigua, los alemanes eran unas bestias, eran como los indios, eran los bárbaros, ¿no? Que se vestían con pieles y, bueno, las armas eran piedras. Había que explicarles. En comparación con los romanos, que era la civilización, bueno, Roma aplasta a la vieja Germania, ¿no? Quiere decir que no es una cuestión racial, porque en ese caso los alemanes eran claramente inferiores a los romanos, a los italianos, ¿no? Claramente inferiores. ¿No? Claramente inferiores. Pero, bueno, el Estado romano era una cosa seria, también en cierto modo sobre la base del mérito, y hubo grandes pueblos en la antigüedad que fueron grandes también porque tenían un Estado relativamente organizado, y los alemanes eran completamente salvajes. Bueno, pero aquí se ve que no es una cuestión racial, la superioridad alemana no es una cuestión racial, es una cuestión cultural que hace, que viene del siglo XVI, XVII, tampoco es una cosa que no se pueda cambiar. Y yo creo que en la Argentina, con todos los ejemplos de la historia de todo el mundo, los argentinos queremos que nuestra patria sea un gran país, y bueno, tenemos que hacer eso, no es tan difícil. Pero claro, tarda unos 10 años construir un Estado eficiente, por lo menos. Hay que empezar. Hay que empezar. Vamos a un corte, volvemos enseguida, vamos a tocar un poquito de los precios, ¿no? ¿Qué opinión te cabe el congelamiento de precios? Y bueno, ¿cómo vamos a ir proyectando esta nueva tarjeta que el gobierno quiere lanzar ahora? En fin, vamos a un corte, seguimos con Eduardo Canessa aquí en Más Producción Nacional. Bueno, seguimos aquí en Más Producción Nacional con el doctor Eduardo Canessa, que lo tenemos de invitado, y la pregunta que había dejado en el bloque anterior es el gobierno, para frenar un poco este tema del alza de precios o cubrir la inflación o tapar, están tapando con las manos todos los agujeros, decidió generar un congelamiento de precios. ¿Hasta qué punto eso sirve? Bueno, es como querer digamos, tapar el sol con un trapo, ¿no? El sol es el sol, y las leyes de la economía son inexorables. Acá se produce una inflación, en parte por una gran emisión monetaria, en parte porque aumentan los salarios sin que aumente la productividad. Es decir, cuando se entra en esto de la inflación, los trabajadores obviamente piden que se actualicen los salarios y un poquito más, pero esto a su vez trae más inflación. Entonces, el gobierno, para que no se produzca una fuerte desocupación, emite dinero, lo cual realimenta la inflación. Y esto genera un círculo vicioso del cual hay que salir. Hay que aumentar los salarios, claro que hay que aumentar los salarios reales. Y eso se aumenta con la productividad. Perón, después del año 1950, 51, decía a los trabajadores, productividad, productividad, productividad. Yo les aumento los salarios, pero por favor hay que aumentar la productividad, ¿no? Y bueno, acá hay que establecer también un sistema
de aumento de salarios sobre la base de la productividad general de la economía. Si la economía, supongamos, crece a 7% anual, se pueden aumentar los salarios en un 7%. Pero 7% este año, pero 7% el año que viene, y 7% el otro, y el otro, Por y el lo otro. tanto, Y al cabo de 10 años, más que se duplicaron los salarios reales, pero esto es lo importante, el salario real, el poder adquisitivo del salario. Acá se aumentan los salarios, pero los precios suben más rápido. Entonces no vamos a ningún lugar con este sistema. Es realmente mala política económica. Esto habla muy mal de los que conducen la economía argentina. Estamos acá, como dicen vulgarmente, en un ñanga pichanga. Suben los salarios, pero los precios suben más. Vuelven a subir los salarios para alcanzar los precios y los precios suben más todavía. ¿A dónde vamos a parar? No, necesitamos aumentar los salarios reales, que los trabajadores vivan bien. Pero para eso se necesita aumentar la productividad de la economía nacional. Para eso se necesita una política económica totalmente distinta, ¿no? Totalmente distinta a la que hemos caído. Eso se puede hacer perfectamente. Hay que explicarlo a la población. Digamos que hay una tarea docente que el ministro de Economía tendría que hacer, explicando largamente por televisión a la población por qué se hace lo que hay que hacer. Y todo el mundo lo aceptaría, porque todos queremos que nuestro país sea un gran país, que sea un país rico, que los trabajadores ganen mucho, que el Estado sea eficiente, que nuestro país tenga prestigio en el mundo, que tenga voz cantante en América Latina, todo eso. Bueno, pero hay que explicarle a la gente bien cómo se consigue esto. Por eso se necesita que las autoridades nacionales, utilizando toda esta parafernalia de medios de comunicación que existen, utilicen este sistema para explicar a la población qué es lo que hay que hacer y explicar un conjunto de 10 o 15 leyes fundamentales, implementando. ¿Tendrán capacidad para explicar? ¿Podrán explicar? No, este gobierno no tiene capacidad. Evidentemente, ¿pueden explicar lo inexplicable? El presidente habló casi 4 horas, pero se refirió al crecimiento pasado que tuvo la Argentina, y es cierto, en 2003, 2004, 2005 hubo un crecimiento, pero el problema es que ahora hay un anticrecimiento, ahora vamos, y de eso no habló del crecimiento del año que viene, no habló del crecimiento del año 2013, claro, habló del pasado. El pasado, bueno, cuando se salió de la convertibilidad, se puso el tipo de cambio en un nivel correcto, se consiguió el superávit fiscal, de repente se empezó con una política bastante virtuosa que hizo que en la primera etapa del gobierno de Kirchner la economía funcionaba bien. Y cuando la presidenta habla y se manda su clase de 4 horas, se refiere al pasado, pero la verdad es que lo que interesa es el presente y el futuro. Toda esa economía del pasado, el superávit fiscal desapareció y hay un déficit. El tipo de cambio competitivo desapareció y ahora es anticompetitivo. El modelo que la presidenta llama de matriz diversificada con creación de empleo no crea nada de empleo. El único empleo que crea es el público que no sirve, ¿no? O sea que esto no va más. Se necesita, sí, que la presidenta tome el micrófono y explique durante 4 o 5 horas, pero asesorada por gente que sepa, no que se mande ese raconto de cosas viejas, que bueno, algunas cosas no estuvieron tan mal, pero lo importante es el futuro, y acá no hablo nada del futuro. Ahora habló sobre el tema del aumento de salarios, ¿no? Sí. Y dijo, a los jubilados se les aumenta tanto, en fin, habló de toda una escala salarial. Entre ellos, el tema que era la cuestión de los sindicatos, que era el 82%, el impuesto a las ganancias. Sí. Y al final aplica el impuesto a las ganancias en algunos de los salarios. Claro, prácticamente los grandes pagadores del impuesto a las ganancias son los trabajadores. Y solamente el impuesto a las ganancias debería reservarse para los salarios muy, muy altos, pero no para los trabajadores comunes, para la masa trabajadora. Esto es una barbaridad. O sea, encima que hay inflación, encima que el salario lo aumenta cada tanto tiempo, lo reajuste.
sabemos que la inflación se lo come, y encima le guadañan el salario con un porcentaje. Lo que pasa es que el gobierno tiene que estar forzado a recaudar mucho, porque como aumentó tanto el gasto público. Ahora, si se aumentara el gasto público productivo, sí. Pero hay mucho gasto, claro. Pero hay mucho gasto improductivo. En el Estado hay mucha gente que no hace nada y cobra sueldos altísimos. Bueno, yo creo que hay que pagar bien a los maestros, bien a la policía, bien a los sectores que cumplen una tarea importante. Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas, policía, gendarmería, todo eso es muy importante porque es, digamos, el carozo del Estado. Si el Estado no tiene el monopolio del uso de la fuerza, no hay Estado. Esto es el Estado. Entonces, para que el Estado funcione, la Fuerza Armada, la gendarmería, la policía tendría que estar bien paga, también los maestros, bien pagos, pero después hay una cantidad de otras funciones del Estado que realmente no corresponden y había que achicar el gasto público enormemente en todas las otras cosas y concentrarse en lo que es seguridad, educación y salud. Acá sí se necesita pagar buenos salarios, pagar bien a la gente, ¿no? Porque son servicios importantes que paga el Estado, pero el Estado tiene una cantidad de otras cosas y otros gastos que no sirven absolutamente para nada. Por ejemplo, en la comitiva de la presidenta que fue a Venezuela fueron más de 100 personas. ¿Eran necesarias 100 personas? Si con la presidenta y un secretario y el ministro de Relaciones Exteriores era suficiente. Bueno, los viajes. Era la delegación más grande. Quiere decir que no hay, los hoteles de lujo. No hay concepto de austeridad, ¿no? Bueno, hay que restablecer esta palabrita, la austeridad. El gasto público hay que aplicarlo a donde es eficiente. Hay que pagar bien a los trabajadores de la educación, es decir, a los profesores, a los maestros, a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, ¿no? A los médicos en los hospitales, la salud, que el Estado preste eficientemente los servicios que corresponde que presten. Pero hay una cantidad enorme de otros gastos que no sirven para nada y ahí hay que cortar, ¿no? Cuando el gobierno sale con este tema ahora de la tarjeta de crédito, que creo que va a tener el 1%, ya van tirando hasta datos, ¿no? El 1% de interés en relación al 3% que tienen los bancos. ¿Vos crees que sacan esta tarjeta porque con eso reemplazan dinero en efectivo y no tienen que emitir? ¿Porque quieren hacerle boicot a los bancos? No, es simplemente cambian la tarjeta de los bancos por la tarjeta del Banco Nación. De esta manera presionan a los bancos. No sé si esto se llevará a cabo. Posiblemente los bancos, ante la presión, aceptan disminuir sus comisiones. Yo creo que el sector bancario efectivamente es el sector que más dinero ha ganado desde la asunción de Kirchner. Cuando asumió Kirchner, el sistema bancario estaba en quiebra por la especificación asimétrica que hizo Remeslenikov. Esto fue un gran desastre, también estaba mal. Pero a partir de ese momento fue el sector de la economía, el sector bancario, no la producción, no la industria, el sector bancario es el que más ha ganado. El sector financiero. Es decir, el sector, un sector que debería ganar menos, debería ofrecer créditos a largo plazo con baja tasa de interés, pero para eso no tendría que haber inflación. O si hay inflación, debería permitirse, como dijimos antes, el sistema de la moneda virtual y la indexación, ¿no? Esto permitiría incluso al sector financiero ganar dinero también, pero ganar dinero como contrapartida de una enorme contribución al desarrollo económico. Acá se gana mucho dinero, pero el país ya no crece más, ¿no? Acá se acabó el crecimiento. Cuando los economistas del gobierno se les cae la baba hablando del crecimiento, es todo el crecimiento pasado. Es el crecimiento del 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Eso se acabó. Ahora viene el estancamiento. El crecimiento es quién creció. Porque en realidad cuando uno escucha a los funcionarios hablar de crecimiento, ¿quiénes crecieron? Cristóbal López. 7%, 8%, pero crecieron pequeños grupos financieros, especulativos, claro. Todo lo de ellos. Eso no vale. Eso da un poco de rabia. Se busca que crezca digamos, el ingreso de todos los habitantes del país, y de los trabajadores sobre todo, y eso se logra
con una economía más productiva. Y acá estamos en una economía de subsidios y de distorsiones y de negocios raros, porque con estas distorsiones, con las prohibiciones a la importación, con el dólar paralelo, hay gente que gana mucha plata, pero gana mucha plata sin contribuir al acervo de bienes del país. Entonces se está estimulando una economía de especulación y así no vamos a ser un gran país con este sistema. Mira, ahora tenemos muy poquito tiempo, pero voy a tirar una o dos preguntas para que sea lo más concisa, pero lo más puntual posible. Ahora el gobierno, por supuesto que se jacta de pagar puntualmente la deuda externa, que será bien para ellos, pero para muchos que cuestionamos la deuda externa va a ser un tema que todavía nos da un poco de irritación. Pero, por ejemplo, ahora empiezan las conversaciones del Club de París, y va a viajar el ministro y van a hablar justamente a ver cómo resolver el pago de esa deuda, sabiendo que fue mucho más especulativa y es hasta más odiosa que la deuda externa, porque fue prestada a un gobierno militar, sin aprobación de Congreso, en fin, todo lo que ya sabemos en relación a la deuda. ¿Qué concepto te merece eso? ¿Habría que pagarlo, no pagarlo? ¿Deberían apelar a la deuda odiosa? Bueno, eso en particular. Acá el gobierno tiene que tener una cierta consistencia, ¿no? Si pone presos a los militares, entonces la deuda que contrajeron los militares habría que debería estar presa. Bueno, el problema es complejo. El problema es complejo. Yo creo que la República Argentina, lamentablemente, ha contratado esa deuda. El Congreso ha aprobado esas deudas. No hubo Congreso, era... Sí, bueno, pero después se aprobaron. Y lamentablemente, esto en el año 1987 hubo una gran renegociación de la deuda externa que hizo Mario Broderson, y esto fue aprobado por el Congreso. De manera que la posibilidad de decir, bueno, esta deuda no se paga porque no la aprobó el Congreso, no es cierto. El Congreso la aprobó. Alfonsín pudo haber hecho este argumento, porque como él puso presos a las juntas militares, tenía autoridad moral para decir, bueno, pero yo además no pago la deuda de las juntas militares porque no la aprobó el Congreso. Y esto tiene fundamento constitucional porque Estados Unidos se declaró independiente en 1776 porque las legislaturas de los estados no habían aprobado los impuestos que estableció el rey Jorge III de Inglaterra. Bueno, entonces todo el derecho constitucional se basa en el principio de que es el Congreso el que aprueba la deuda externa, es el Congreso el que aprueba los impuestos. Esto viene ya de la Constitución norteamericana y es y de antes. Viene de Juan Sin Tierra, del año 1215. O sea, este es un principio fundamental del derecho constitucional, ¿no? En la Argentina lo podría haber hecho valer, pero lo debió haber hecho valer Alfonsín, y no lo hizo. Pero, y bueno, después... Pero eso salió por ley, ¿verdad? Lo aprobó el Congreso por ley. Por ley. Bueno, de la misma manera que se hizo por ley, se puede sancionar esa ley y armar otra ley. No, porque una vez que hay una ley... Lo han hecho con obediencia debida, han hecho con todas las leyes. Pero una vez que el Congreso sanciona una ley, hay que cumplir las leyes, y la nación argentina se obligó. Yo creo que lamentablemente en ese caso la nación argentina tiene que cumplir sus compromisos si fueron aprobados por ley. Yo, si me hubieran preguntado en la época de Alfonsín, digo no, porque en realidad si Alfonsín pone presos a las juntas militares, la lógica, la coherencia indica que no hay que pagar la ley, pero la hizo aprobar. De manera que todo eso está aprobado por el Congreso. En el Congreso, todos los años se aprueba en la Ley Complementaria Permanente del Presupuesto una autorización legal por ley del Congreso al gobierno argentino para endeudarse. De manera que todo eso está totalmente... ¿Puede reunirse de vuelta en Congreso y decir eso no se paga? No, ahora ya no, porque ya lo aprobó, ya lo autorizó. Entonces, es cuando se cierra un contrato, ya no se puede cambiar. Pero es un principio de derecho, dice pacta sunt servanda. Por ley se privatizó y ahora por ley también están estatizando. Entonces, ¿cuál es el juego? No, una cosa es estatizar servicios públicos. Todos los estados tienen el derecho de estatizar servicios públicos, estatizar el petróleo,
Eso sí, es un derecho inherente a los estados, pero pagando la indemnización correspondiente. En el caso, por ejemplo, del petróleo, YPF, bueno, yo creo que se hizo, a mi juicio se hizo bien en recuperar del patrimonio nacional el petróleo que fue lamentablemente vendido por un gravísimo error de política económica por el doctor Menem. Para mí es una traición a la patria eso. En ese sentido, Cristina, a mí me parece que actuó bien. Pero ¿qué pasa? Ahora se necesita invertir 30.000 millones de dólares para producir con vaca muerta y todas estas. Y como la política económica es de sobrevaluación cambiaria, la economía no genera divisas. Y entonces acá viene la contradicción. Si expropiás YPF y el Estado argentino tiene que invertir 30.000 millones de dólares, bueno, entonces poné el tipo de cambio alto, exportá y conseguí los 30.000 millones de dólares por la vía de la exportación. Pero como el tipo de cambio está bajo, no se pueden conseguir por la vía de la exportación. Entonces hay que conseguirlo por la vía del endeudamiento. Y si vamos al endeudamiento, no podemos endeudarnos porque hay un juicio con Repsol y no nos van a prestar nada. Entonces hay que arreglar con Repsol. Son todas contradicciones y falta de cerebro en la política económica, porque falta una gran concepción. Yo, de acuerdo con la postura nacional, estoy de acuerdo. El gobierno argentino tendría que haber tomado, hizo bien Cristina, en tomar YPF. Pero dentro de un contexto de política económica correcto. O sea, ¿por qué no el 100%? Con el tipo de cambio alto, Argentina le sobran las divisas, ¿no? O con el sistema que hemos hablado antes, de la moneda virtual y la indexación, a Argentina le sobra las divisas para invertir en vaca muerta por 30.000 millones de dólares. Pero con este sistema actual, no. Argentina tiene que inclinarse, pedir perdón y pactar nuevamente con Repsol. Esto es irracional. La política económica en general es irracional, carece de lógica, ¿no? Entonces, no es una política verdaderamente nacional, es una política contradictoria que es autoderrotante, porque ¿para qué nos hacemos los machos y nacionalistas y expropiamos YPF si después tenemos que venir al pie de España y arreglar? Porque de lo contrario no conseguimos la plata. Bueno, pasé con los bonistas de la deuda externa, estos que no entraban en la ley cerrojo. Esta es la contradicción, esta es la contradicción. Por eso yo pienso que se necesita un replanteo completo de la política económica. La Argentina tiene un potencial exportador espectacular, pero necesita alentar la exportación. El cambio por lo menos tendría que ser de 8 pesos por dólar. Se pueden cobrar sí retenciones a la exportación de productos básicos, pero del orden del 10-15%, no más. Y bueno, tendríamos exportación de productos industriales, agropecuarios, agroindustria, etcétera, etcétera. Fácilmente. La Argentina, con el tipo de cambio alto, mira, en el 2002-2001 exportaban por 25.000 millones de dólares. Pusieron el tipo de cambio alto y pasamos a 70.000. Pero ya se estancó. Y las exportaciones no crecen más porque ya el tipo no es más alto. Bueno, ahora nuevamente con el tipo de cambio alto podríamos pasar a 200.000 en 5 o 6 años. 200.000 millones de dólares de exportación. Bueno, en ese caso nos sobran las divisas para invertir en YPF, vaca muerta y todo lo que quieras. De cualquier manera, yo pienso que no conviene tener pleitos por todo el mundo como tiene el actual gobierno. La imagen argentina en el exterior no es beneficiada con pleito acá, pleito allá, no, hay que terminar con todos los pleitos. Lo que pasa es que hay que negociarlos inteligentemente, ¿no? Los españoles piden 10.000 millones, ¿no? por el 51% de las acciones. A lo mejor negociando bien los arreglamos con 3.000, pero tenemos que tener un gobierno inteligente, ¿no? Bueno, yo creo que hay que arreglar todos esos pleitos. Hay que incluso pagar esa deuda del Club de París, hay que tratar de conseguir plazos, etcétera, etcétera. Están las comisiones que ahí debe estar. Claro, hay corrupción en todo esto. Hay corrupción, lamentablemente, en todo esto. Pero si se procede con corrección, sin corrupción y sin comisiones, la Argentina sería respetada.
y tendríamos todas las divisas necesarias para crecer. O sea, nos estamos ahogando en un vaso de agua. El gobierno se ahoga en un vaso de agua. El gobierno crea la escasez de divisas con el tipo de cambio bajo. Por eso frena las importaciones, y por eso tenemos todo este bodrio pero al mismo tiempo estimula las importaciones falsas de la industria nacional de Tierra del Fuego y toda la cosa. Que son las cajas, seguramente ahí ganan los que producen claro. los cartones. Ahí ganan. ¿Qué le darías? Ganan la gente, los falsos industriales, los industriales del negociado, no los verdaderos industriales. Intermediarios y gente que dice que hace industria, pero en realidad importa el televisor, lo mete en una caja de cartón corrugado, le pone industria argentina, lo vende al triple. Ahí está el costo. Es una estafa. Es una estafa eso. Bueno, esa es la industria que se fomenta con esta política económica. Doctor, con esto no vamos a ningún lado. La última, pero tiene que ser muy rapidita. ¿Qué consejo le daría a los empresarios y a los ciudadanos hoy? Bueno, yo a los empresarios... Porque hay mucho bajón en el mundo empresarial. Yo creo que los empresarios deberían tener un esfuerzo para hablar sinceramente con la presidenta y los empresarios le tendrían que poder decir a la presidenta esto que nosotros estamos hablando. Si los empresarios le dicen esto, que tiene una lógica, una coherencia, yo creo que muy grande. La presidenta no es onza. Lo que pasa es que la presidencia está rodeada de gente que la alaba, aplaudidores, chupamedias, que le dicen qué grande sos y le meten una cantidad de ideas falsas. Pero si los empresarios logran romper ese círculo de chupamedias, ¿no? Y le hablan en forma sincera, o si la presidenta convocara a un grupo de gente inteligente, universitaria, pongamos los domingos a la tarde para discutir los temas de la economía, ¿no? Y bueno, yo estoy seguro que ella entendería esto, porque por la forma como habla no parece una negada, intelectualmente no parece mal. Pero bueno, si está mal asesorada, comete todos estos errores. ¿Quién es el principal asesor que vos crees que tiene alrededor? Y yo creo que ahí está Vudú, ahí está Sanín, y está Moreno. Bueno, evidentemente no es un entorno adecuado para la República Argentina. No están al nivel que tiene que estar el gobierno de la República Argentina. Entonces la asesoran mal y por supuesto la presidenta comete todos estos errores que nos llevan al pozo. Ojo, porque la economía argentina este año se estanca. Y si el año pasado hubo tomas de supermercados y problemas en diciembre, este año se van a multiplicar por 10. O sea, la presidenta tiene que tomar este problema en serio, tiene que hacer un replanteo general de la política económica. Y como tiene esa habilidad expositiva, explicar estas cosas que nosotros hemos hablado, pero dichas por ella al pueblo. Deberíamos mandarle una copia. ¿Y por qué no le mandamos una copia de todo lo que estamos hablando? Seguramente Zanini la va a tirar al canasto, pero le mandamos una copia. Ella tiene su libreto. Eduardo Conesa, mil gracias por haber estado en Producción Nacional de vuelta y darnos toda esta clase. Bueno, a tus órdenes. Cualquier cosa, ya sabés que cuando quieras, vuelvo. Pero me encantaría, y bueno, tenemos que seguir conversando en el futuro. Va a haber un año bastante movidito, así que muy agradecería difícil. Que vinieras. Desde el punto de vista económico, bastante complicado. Y todo lo que podamos explicarle a la gente mejor. Perfecto. Mil gracias. Un gusto. Y a todos ustedes les agradezco por habernos acompañado acá en Producción Nacional. Los esperamos el próximo lunes a esta misma hora, 20 horas, con más temas económicos y la realidad nacional. Hasta la próxima semana. Gracias.